Parecía tenerlo todo: fama, dinero, millones de fans y una carrera brillante que rompía récords. Pero detrás del escenario, la historia era otra. Avicii no solo era un genio musical, también era un alma que luchaba en silencio contra algo mucho más profundo. Su muerte sacudió al mundo, no solo por lo inesperada, sino por todo lo que dejó sin responder. Esta no es solo la historia de un artista, es el reflejo de cómo la industria puede elevarte hasta lo más alto y dejarte caer cuando ya no puedes más. Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial para la música, influenciado por su hermano mayor y el ambiente artístico que lo rodeaba. Su madre, Anki Liden, era una reconocida actriz en su país, y esto lo acercó al mundo del arte desde una perspectiva emocional y profunda. Avicii no tardó en comenzar a experimentar con sonidos en su cuarto, usando programas de computadora para crear música electrónica sin necesidad de instrumentos tradicionales. Con apenas 16 años, ya había empezado a subir remixes a foros musicales, firmando con el nombre Tim Berg. Su talento fue creciendo de forma acelerada, sorprendiendo a productores que no creían que esas pistas fueran obras de un adolescente. A los 18 años, adoptó el nombre artístico Avicii, una referencia a nivel más bajo del infierno según el budismo. Irónicamente, ese nombre se volvería profético en muchos sentidos. Fue descubierto por Ashport Nuri, quien se convirtió en su representante y lo llevó a las ligas mayores del EDM. Pronto, Avicii se convirtió en una de las jóvenes promesas más destacadas de la música electrónica a nivel mundial. Entre 2010 y 2013, Avicii pasó de ser un talento emergente a una superestrella global, con éxitos como Levels, Wake Me Up y Hey Brother. Rompió las barreras del género y se convirtió en un fenómeno de masas. Su estilo mezclaba música electrónica con folk, soul y country, algo que nadie había hecho antes con tanto éxito. Su agenda se llenó de presentaciones por todo el mundo, desde grandes festivales hasta giras interminables en más de 30 países al año. La presión de sostener esa vida cayó sobre sus hombros de forma abrumadora. Avicii era conocido por ser muy perfeccionista, tímido y reservado, lo que contrastaba con la energía explosiva que mostraba su música. El ritmo de vida comenzó a afectarlo. Dormía poco, comía mal, y sus hábitos empezaron a volverse cada vez más desordenados. Aunque sus fans veían al chico sonriente en el escenario, detrás había una persona cada vez más desgastada. Las giras, los viajes constantes y la exposición lo hicieron sentir atrapado en una vida que ya no le pertenecía del todo. El desgaste emocional empezó a reflejarse también en su salud física. En 2012, a los 22 años, Avicii fue hospitalizado por una pancreatitis aguda, un problema poco común en alguien tan joven. Esta condición se agravó por su estilo de vida, mala alimentación, insomnio y una agenda sin pausa. En 2014, su salud empeoró. Le extirparon la vesícula biliar y el apéndice tras otra crisis médica. A pesar de que los médicos le recomendaron descansar, Avicii regresó a los escenarios apenas semanas después. El miedo a decepcionar a sus fans y la presión de su equipo lo empujaron a continuar sin procesar lo que le estaba sucediendo. Aunque seguía creando música brillante, su cuerpo ya no respondía como antes. Las dolencias físicas constantes se convirtieron en un obstáculo que Avicii apenas podía soportar. Sin embargo, más allá del dolor físico, había algo más profundo que empezaba a afectarlo. Una sensación de vacío que no desaparecía con el éxito ni con los aplausos. En marzo del 2016, Avicii sorprendió al mundo con un comunicado anunciando que se retiraba de los escenarios. Tenía solo 26 años. Dijo que necesitaba tiempo para reencontrarse con él mismo y vivir de verdad. Muchos pensaron que era una pausa temporal, pero para Avicii era una decisión definitiva. Los shows en vivo lo estaban destruyendo.
Durante ese tiempo fuera del escenario, se dedicó a viajar, a meditar, a leer y a buscar respuestas espirituales. Pasó tiempo en la naturaleza, lejos del ruido, los flashes y la presión de los conciertos. Empezó a trabajar de forma más introspectiva en su música, alejándose del mainstream, explorando sonidos más profundos. La gente a su alrededor notó un cambio. Avicii parecía más tranquilo, aunque también más pensativo. Su música se volvió más emocional, más madura. Aún así, detrás de esa calma, había preguntas sin resolver. Un desgaste emocional que no se curaba solo con descanso. La paz que buscaba seguía escapándosele entre los dedos. En 2017, Avicii reapareció en redes sociales y lanzó un EP llamado Avicii 01. Aunque ya no hacía presentaciones en vivo, seguía produciendo música. Este regreso fue bien recibido por sus fans, pero también reavivó viejas tensiones con su entorno profesional. Él mismo reveló en un documental titulado Avicii True Stories que había tenido crisis emocionales, episodios de ansiedad profunda y que no se sentía en control de su propia carrera. En varias escenas del documental se le ve cansado, vulnerable y tratando de explicarle a su equipo que no podía seguir ese ritmo. El documental, que al principio se promocionó como una historia de éxito, terminó siendo un testimonio crudo de alguien que ya no podía más. Avicii se estaba desmoronando por dentro, y su música era su única forma de expresar todo lo que sentía. Sin embargo, incluso eso ya no era suficiente. En abril de 2018, Avicii viajó a Mascate, la capital de Omán. Fue un viaje personal, alejado de la industria, acompañado de amigos cercanos. Durante sus últimos días, compartió fotos en redes sociales, donde se le veía sonriente, relajado e incluso feliz. Pero quienes estuvieron con él dijeron después que también habían momentos de profunda introspección. Hablaba de temas existenciales, de la presión de haberlo tenido todo sin sentirse completo. Parecía estar en una etapa de reconciliación, pero también de despedida. El 20 de abril de 2018, el mundo se enteró de su muerte. La noticia causó conmoción global. Al principio no se dieron detalles. Fue solo después que se confirmó que había sido una decisión personal, un desenlace inesperado para un artista que parecía estar encontrando de nuevo su paz. Tras la confirmación de su fallecimiento, surgieron muchas dudas. Sus fans no podían entender cómo alguien que se veía tan bien podía terminar así. Empezaron a circular teorías, que había sido presionado, que había personas interesadas en mantenerlo callado, que no fue una decisión completamente propia. Algunos señalaron su entorno laboral, incluyendo su relación con antiguos managers. Otros hablaron de posibles conflictos con personas de la industria por temas económicos. Incluso hubo quienes insinuaron que Avicii había estado tratando de revelar ciertas realidades del mundo del entretenimiento que molestaron a figuras de poder. Aunque la familia publicó una carta diciendo que él no podía seguir adelante y que quería encontrar paz, las teorías no dejaron de circular. Su muerte dejó más preguntas que respuestas, y su legado se convirtió no solo en musical, sino también en símbolo de cómo la fama puede ocultar un gran sufrimiento. Tras su muerte, su familia creó la fundación Tim Berlin, centrada en la salud mental y la prevención de tragedias similares. Muchos artistas comenzaron a hablar públicamente sobre lo difícil que es la vida detrás de los escenarios. Avicii se convirtió en un símbolo de la presión silenciosa que sufren los artistas. Su música siguió sonando en todo el mundo. En 2019 se lanzó un álbum póstumo titulado Tim, con canciones que él había estado trabajando antes de irse. Temas como SOS y Haven reflejaban la profundidad emocional en la que se encontraba. Avicii fue más que un DJ, fue un creador, un innovador, un joven que revolucionó la música desde su computadora, pero también fue un ser humano que pidió ayuda sin que muchos lo escucharan. Su historia es un recordatorio de que el éxito no siempre significa felicidad.
A pesar de todas las declaraciones oficiales, muchos siguen preguntándose si hubo algo más detrás. Las personas que lo conocían hablaban de un joven brillante, pero muy sensible, que se sentía agotado emocionalmente por la presión que llevaba desde tan joven. ¿Realmente encontró la paz que tanto buscaba? ¿O fue empujado por un entorno que nunca le permitió detenerse? Las versiones oficiales hablan de salud mental, pero las teorías alternativas siguen vivas, alimentadas por vacíos en la información y detalles poco claros. Avicii dejó una huella inmensa. Su historia sigue siendo una de las más dolorosas del mundo de la música. Y aunque ya no está, su arte continúa conectando con millones de personas que encontraron en sus canciones un refugio, incluso cuando él no pudo encontrar el suyo.